Cantautor venezolano, ganador de 2 premios Latin Grammy y creador del Canto del Ávila, Ilan Chester compartió su vida y su historia con lapatilla.com. A la generación de la época dorada de la música en Venezuela. Te lanzaste al mismo tiempo que se lanzó Giordano, Franco De Vita, Ricardo Montaner, o sea, tantos artistas en esa época que pusieron a Venezuela en la palestra. ¿Qué se siente ser parte de esta generación? Es un orgullo muy grande. Fíjate que yo le veo implicaciones de todo tipo. Primero, la implicación musical y la de comunicación, la necesidad de comunicar. Todas las personas que acabas de mencionar y otras más, estábamos ya listos para comunicarnos, para salir a cantar, para salir a compartir, pero no habíamos tenido la oportunidad hasta que, por, supongo, razones de la providencia, tanto Radio Caracas Televisión como Venevisión abrieron una división de discos y explotó y eso coincidió con el hecho de que nosotros estábamos preparados, pues. Entonces la combinación fue imbatible. Me siento muy orgulloso de ser parte de la generación de los 80 y del efecto que tuvo en el público. Hay una nueva generación de cantautores venezolanos que está surgiendo. Estamos hablando de Lazo, el hijo de Enrique Lazo, estás hablando de Ricky y Manu, que son hijos de Ricardo Montaner, te estoy hablando de Georgina, te estoy hablando de Joaquina, tenemos a Danny Ocean, Elena Rose, que también son cantautores de música balada y pop, que están poniendo a Venezuela también en el foco, con su música, con su arte. ¿Qué opinión le merece Ilan Chester a esta nueva generación que está emergiendo? Bueno, hay que entender que este es un asunto histórico. Nosotros venimos de la generación de los Impala, de Nancy Ramos, de Henry Stephen, de tantos artistas que nos inspiraron una década antes de haber nosotros salido, una o dos décadas, porque si nosotros salimos en los 80, ellos estuvieron desde los años 60. Entonces es tan solo una secuencia natural. Ahora le toca a una nueva generación y sobre todo, naturalmente, cuando son hijos de músicos, como en el caso de Lazo, ¿no? Y de otros artistas, Molly, etc. Ellos heredaron otra manera de hacer música y técnicamente se ha hecho totalmente diferente a lo que tuvimos nosotros. Nosotros dependíamos de la publicidad que se hacía en radio, prensa y televisión. Ellos heredaron otro tipo de medio, y es que el internet sencillamente se volvió la radio, la prensa y la televisión. De manera que es otra manera de exponer la música, pero históricamente es natural, y dentro de 20 años los hijos de ellos. Cerro El Ávila es tu gran éxito, o sea, es la canción con la que el pueblo venezolano se conecta, se identifica, es casi un segundo himno para el país. O sea, es una canción que conecta mucho con los inmigrantes en el extranjero, ahora que tenemos una gran diáspora. Y además de este gran éxito, que para nosotros es grandioso, hay una canción en el gran repertorio de Ilan Chester que conecta directamente con tu alma, con el que tú dices, esta canción a mí me hace vibrar, se conecta conmigo. ¿Cuál es esa consentida? Es una pregunta natural y es una pregunta que muy a menudo me hacen, pero yo creo que contesto las mismas respuestas que contestan todos los cantautores. Y es que no hay una sola. Se podría decir que hay varias canciones que me inspiran más que otras. Como por ejemplo, Es verdad, Cuánta fortuna, El destino, Amor de entrega total, Para siempre. Hay tantas canciones
que realmente me inspiran, y ustedes podrán ver que cuando yo canto, generalmente canto sonriendo, y es porque esas canciones me hacen muy feliz. Porque además eres un estudioso, eres considerado prácticamente un maestro en el movimiento Hare Krishna y en el estudio del hinduismo. Si tú tuvieras que hacer un análisis espiritual de Venezuela, ¿cuál sería tu conclusión de la etapa que estamos viviendo? Yo siempre empiezo por decir que Venezuela es el resultado de la combinación natural que se sucedió históricamente con la conquista española y con la combinación con el mestizaje y con la vida aborigen en Latinoamérica. El trato no fue amable. Por lo tanto, en cierto modo, Venezuela vive un trauma histórico muy fuerte que no se ha curado y que, contrario a ello, lo que ha hecho fue pasar de una generación a otra. Y esa condición de trauma ha hecho que los valores estén volteados. No solamente en Venezuela, en el planeta entero. Tienes una familia muy numerosa. Sí, tengo anteayer nació mi noveno nieto. Y tienes 7 hijos también. Y tengo 7 hijos. Es una familia grande. Es una familia muy grande y muy hermosa. ¿Cómo es la dinámica en una familia donde hay tantos integrantes? ¿Cómo es ese Ilan Chester papá? ¿Cómo es ese Ilan Chester abuelo? ¿Cómo es ese momento íntimo con tus hijos, con tus nietos? Ya están casados todos. De hecho, mi último nieto, el noveno nieto, es hijo de Ananda. Ananda es mi hija menor de los 7. Por lo tanto, ya todos están casados, tienen sus profesiones, tienen sus hijos y están encaminados. Lo que más me place es el hecho de que están enamorados de Krishna, de que son vegetarianos, de que están dedicados a la vida espiritual. Si bien uno es médico ayurveda, el otro es, mi hija Dania es psicóloga social, mi hijo es dentista, y así. Mi hijo mayor, Juan Carlos, es músico y vive en Tenerife. Todos están ocupados. Entonces, bueno, mantenemos contacto. Y ellos entre ellos. Yo quiero hablar un poco acerca de ese proceso creativo que tú tienes cuando creas música. Ok. Porque tuviste un pequeño estudio, pero lo tuyo es más que todo empírico. O sea, tú lo aprendiste de manera autodidacta. Sí, por oído. Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo tú plasmas o asientas la idea que estás teniendo en ese momento? Mira, es curioso, cuando yo empecé a componer, componía música de manera espontánea, pero después se volvió oficio. Cosa buena, no mala. ¿Qué significa eso? Ilan, tenemos un contrato firmado y tenemos que, en octubre, tenemos que grabar un disco. No, salir con el disco para que sea octubre, noviembre, diciembre, que son los meses que vendían discos. Entonces, bueno, yo desde julio, junio, me sentaba todos los días rigurosamente en el piano y empezaba a poner un acorde. Tenía una máquina que era de cassette. Niños, el cassette es una cita pequeña que está en una máquina. Después les explico. Entonces apretaba yo los botones para grabar y ponía el primer acorde y la primera melodía. Ilan Chester comenzó su camino en la música desde muy joven y relató cómo fueron sus inicios. A los 18 años de edad yo salí a vivir en un piano bar. Eso es a trabajar en un piano bar. Fui a vivir en una pensión que se llamaba Gravilia. De manera que vivía en una pensión y tocaba piano en un piano bar. Entonces empezaba a las 10 de la noche
y terminaba a las 2, 3 de la mañana, todos los días. Tenía solamente el domingo libre. Todo eso me hizo crecer, sobre todo en el piano. Yo tenía que tocar piano, tenía que tocar, y además como cantaba inglés, entonces para Pepe, que era dueño del lugar, decía, wow, el tipo canta inglés. Entonces, claro, tuvimos que mentir porque yo no tenía la edad para trabajar de noche. Yo dije que tenía 21 años, pero yo ni siquiera aparentaba tener 21 años. Tenía barro en la cara. En cualquier caso, fue una juventud muy particular, pero gracias a Dios me hice las preguntas que tenía que hacérmelas, donde el conflicto existencial me llevó a hacer estudios comparativos y llegué entonces a los pies de mi maestro, a quien le debo mi vida. Y es curioso, fue en Londres que yo compuse el Canto al Ávila. ¿En serio? Sí, fue una nostalgia extraordinaria. Yo tenía un piano que estaba a las afueras de la casa donde yo estaba y era como una especie de saloncito. Yo alquilé ese piano, me costó 1 libra diaria, es decir, 30 libras diarias, eso fue lo que mensuales, eso fue lo que me costó alquilar el piano. Y entonces un día cerré los ojos y me vi paseando por la Cotamil, yendo de Petare hacia la Pastora. Y empecé, voy de Petare rumbo a la Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad. Y dije, wow, esto es un disco en español. Y así fue. Mira, se me erizó la piel. Siendo un ciudadano del mundo, evidentemente, eres una persona con una cultura muy rica porque has explorado diferentes países, diferentes visiones, diferentes naciones. Venezuela. El pueblo venezolano te tiene un amor incondicional porque has nutrido nuestra cultura musical de una forma inigualable. Gracias, gracias. ¿Qué significa para ti Venezuela? Venezuela ha sido el refugio de mis sentimientos, de mis dolores, de mis placeres. Mis matrimonios son todos venezolanos. Casi todos mis hijos son venezolanos. Casualmente, ayer estaba yo buscando la manera de comerme un pabellón sin baranda, porque resulta ser que yo, como soy vegetariano, entonces el arroz con carabota y el plátano, siempre ando tras eso, es parte de mis gustos, mis grandes gustos. Ni hablar de la geografía, ni hablar de la gente, de la nobleza de la gente, la buena gente venezolana. El humor venezolano, tan contagioso que yo hice inclusive una presentación de humor que se llama El Museo. De manera que, ¿qué significa para mí? Venezuela significa una madre que lamentablemente sus hijos están peleando entre ellos. Y seguimos con la esperanza de que sanemos, de que crezcamos espiritualmente para reconocernos y querernos. Creo que lo más importante es que individualmente cada habitante de Venezuela debe cuestionar los valores existenciales, lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es Dios, lo que es la existencia, lo que es válido, lo que es moral, lo que es puro, lo que es hermoso, y concentrar la atención en ese tipo de valores. Una vez que yo lo hago y lo haces tú, lo podemos compartir. Y si el camarógrafo se junta en el intento, ya somos 3, ya somos 7, somos 9, somos 1000, somos 3000, y podemos ser 30 millones si nos los proponemos. Te agradezco mucho, Ilan. La disfruté. Muy nutrida la entrevista. Muchísimas gracias por venir a la charla que di allá en Chacao y bueno, que sea feliz. Yo también deseo que sea feliz.